Gracias a todos. Vamos a dar un par de minutitos en lo que las personas van entrando. Ya está abierta la sesión para público. Estoy viendo que están entrando ya las personas. Damos un minutito más y arrancamos con nuestra mesa 2B de este 14º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a quienes nos acompañan de otras regiones, de algunos otros países de América Latina. Mi nombre es Jorge Reyes Iturbide y estaré acompañándolos el día de hoy en esta mesa sobre responsabilidad social universitaria. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos los ponentes que tenemos en esta mesa. Muchas gracias por su participación, por enviar sus ponencias, el resumen en extenso, pasar por todo ese proceso de selección y finalmente pues estar el día de hoy acompañándonos de manera virtual en nuestro congreso. Agradezco y doy la bienvenida también a todas las personas que nos están acompañando como asistentes. Agradecemos también a nuestros patrocinadores de este evento, a YACE y a Quequén por todo el apoyo brindado para esto. Vamos a dar inicio con un video sobre nuestro congreso. Adelante, Lore, si me ayudas, por favor. Este congreso tiene material obligado para académicos y personas a quienes les interesa la responsabilidad social, pero también para todos aquellos a quienes este tema de construir un mundo más humano, más solidario y más justo los mueve cada día y los mueve a prepararse mejor. En esta ocasión tendremos 3 mesas de trabajo: deuda social, responsabilidad social universitaria y sostenibilidad de las organizaciones, en el cual podremos discutir, debatir, conocer la frontera del conocimiento en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Podrás vincularte con los investigadores, los académicos, los profesionales, los que día a día hacen ciencia en estas distintas temáticas de responsabilidad social. Te esperamos. No faltes, sé parte de esta edición de nuestro 14º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Pues muy bienvenidos todos los que se han estado conectando ahorita. Vamos a dar inicio con esta segunda mesa sobre responsabilidad social universitaria. Nada más recordar a mis compañeros panelistas que cada uno tendrá como máximo 15 minutos para exponer. Cuando queden 5 minutos, prenderé mi cámara, ¿no? Para que ustedes me vean que estoy ahí como un aviso para que vayamos cerrando y que podamos tener tiempo suficiente para que todas las ponencias que están programadas puedan presentarse. Sin más, pues vayamos a la primer ponencia titulada Responsabilidad Social Territorial para una vinculación universitaria sostenible con el medio, a cargo de Gladys Jiménez Alvarado y Camila Zamora Osorio, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Bienvenida, doctora Gladys Jiménez. Adelante. No había encendido mi micrófono. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto y muchas gracias, digamos, por este espacio para compartir estudios, indagaciones, sueños, proyectos en torno a la responsabilidad social universitaria. No voy a repetir el nombre del estudio que hemos hecho junto con otros 2 académicas en el marco del Observatorio de Responsabilidad Social de la Universidad Católica Valparaíso.
escuchan, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, muy bien. Adelante. Bueno, la pregunta sustantiva de la indagación es ¿cómo construir una vinculación sostenible con el medio? Y preguntas específicas, ¿contribuye la innovación social a esta tarea? ¿Qué principios y acciones van dando cuenta de una vinculación sostenible con el territorio? Han sido las preguntas más específicas de nuestro estudio. Por lo tanto, el propósito de la indagación fue analizar aquellos principios y acciones que van dando cuenta de una vinculación sostenible con y en el territorio. Y cómo la responsabilidad social, ¿no es cierto?, desde sus principios fundamentales, como es la dignidad de las personas, el bien común, la justicia social, orienta la sostenibilidad de esta vinculación universitaria en y con su territorio. Contexto del estudio. Bueno, en primer lugar, voy a ser muy breve para dar más énfasis a lo que continúa. El contexto del estudio justamente es el barrio Puerto La Matriz. Es un barrio patrimonial, el más antiguo de Valparaíso, donde, si ustedes ven en la imagen, ¿no es cierto?, allí se enaltece una iglesia, que es justamente la iglesia La Matriz, construida en el año 1559, y donde conviven paradojalmente situaciones de vulneración a los derechos humanos. La pobreza, la desigualdad, la falta de inequidad, la droga, la inseguridad, entre otras pandemias, diríamos, sociales que nos afectan al continente. La segunda elemento del contexto es la PUCB en La Matriz. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tiene un convenio con la Corporación La Matriz, y justamente lo interesante acá de este convenio, que participamos nosotros como observatorio, es establecer justamente esta vinculación solidaria, bidireccional, en reciprocidad, que nos enriquece y nos nutre mutuamente. Y yo diría que hay un elemento sustantivo que nosotros hemos vivido y hemos tenido la posibilidad, digamos, de relacionarnos con las personas de esas comunidades, que esos rostros que viven en ese sector, La Matriz, nos han dejado rastros como académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se trata, por lo tanto, de co-construir no solamente conocimiento, sino fundamentalmente resignificar sentidos y co-construir relaciones. El tercer elemento del contexto es que la responsabilidad social es sello identitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde su origen en el 1994. No voy a ahondar en eso, más adelante quizás diga algo más. Y, por lo tanto, el estudio dice relación con el equipo académico del Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que, si bien es cierto, nace, por así decirlo, en tanto su texto y su nombre desde el año 2017, acunado por la Vicerrectoría de Desarrollo, tiene una historia del año 2001, fundamentalmente desde el proyecto Universidad Construye País, a cargo de una líder chilena, que en paz descanse, Mónica Jiménez, quien se pregunta cuáles son nuestros sueños, cuál es la responsabilidad social o cuál debiera ser la responsabilidad social de las universidades de cara a un proyecto país. Por lo tanto, los referentes conceptuales son fundamentalmente tres: la presencia del y en el territorio, en la vinculación universitaria con el medio, y esta presencia que se encarna, porque eso es lo esencial, dado que la responsabilidad social es un valor en acción, dice fundamentalmente relación con las preguntas de la responsabilidad social en general y en particular de la responsabilidad social universitaria. ¿Por qué y ante quién soy responsable? ¿De qué soy responsable? ¿Para qué soy responsable? ¿Y cómo somos responsables? Para el observatorio, en este sentido, concebimos la responsabilidad social como un valor en acción, como una forma de ser y habitar la universidad y, por lo tanto, el territorio, que es parte de la sociedad, tanto la universidad como el territorio, ¿no es cierto? Y en tanto tal, desde la misión, unirnos al territorio, encarnarnos fundamentalmente con el territorio de Valparaíso,
de tal manera, como decía anteriormente, de co-construir no solamente conocimientos, sino sentidos y relaciones. El segundo elemento es la sostenibilidad vinculada a la responsabilidad social prospectiva en y con el territorio. Podríamos decir que desde el punto de vista de nuestras concepciones, la responsabilidad social universitaria tiene tres perspectivas. Una que es la personal, ¿no es cierto?, que nos preguntamos cuál es la presencia del otro en nuestros proyectos de vida y en nuestros proyectos profesionales. Una interpersonal que se pregunta por el bien interno o la contribución que el ejercicio profesional hace a la sociedad. Y la tercera, que es el estudio que focaliza en esta tercera dimensión, que es la proyectiva o comunitaria, es decir, cómo podemos, ¿no es cierto?, preparar o co-construir nuestra tierra, nuestra casa común, de tal manera que incluso los que no han nacido tengan un futuro promisorio de paz, de fraternidad, de solidaridad y de justicia social. Y el tercer elemento referencial es el liderazgo prosocial en la sostenibilidad de la vinculación universitaria con el medio. ¿Por qué este tipo de liderazgo? Porque este tipo de liderazgo tiene que ver justamente con la conjunción de posibilidades que tenemos todas las personas, porque todas las personas tenemos una grandeza, una potencialidad, para buscar en alianza el bien común. ¿Ya? De tal manera que desde ese liderazgo prosocial que piensa en el bienestar del otro, a partir del criterio del otro, va generando tejidos sociales basados en la confianza y en la voluntaria estima por el otro. Por lo tanto, ¿de qué se trata el estudio? Es un estudio cualitativo cuyo abordaje analítico, como se señala en la lámina, se realiza de una perspectiva etnográfica. ¿Y por qué etnográfica? Porque se trata justamente de comprender el territorio, de reconocerlo más allá de una realidad geográfica, de manera que nos compenetramos en la vida del barrio, sus lugares, sus sueños, las relaciones con las personas, sus temores, digamos, los problemas que les aquejan, que intentamos junto con ellos transformarlos en oportunidades. Y se trata, ¿no es cierto?, de la producción de los datos, que es la experiencia del observatorio, su análisis de todos los proyectos que en y con la comunidad del barrio La Matriz, en asociatividad con la Corporación La Matriz, hemos llevado adelante. En este análisis de las experiencias y los proyectos realizados en y con el territorio se identifican ciertos núcleos semánticos de significado, a partir del cual se diseña un modelo interpretativo comprensivo que releva, digamos, estos núcleos de significado, los categoriza previamente y dan cuenta de cómo la sostenibilidad de las relaciones entre los actores hace posible, ¿no es cierto?, que se sostengan justamente esta vinculación significativa con y en el territorio. Y este es el modelo interpretativo, esta construcción sostenible entre el barrio La Matriz y el observatorio, entre las personas que constituimos el observatorio de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, ha revertido justamente este tejido social que estaba carente de gestión interna y de esa articulación de las redes que conforman los vecinos y los ciudadanos de ese barrio, fundamentalmente a través del significado que tiene el núcleo familiar. De tal manera que este tejido social que estaba fracturado transita en estos momentos a partir del rol que tienen los socios comunitarios, los vecinos que habitan en ese territorio, quienes se han apropiado del espacio, lo han resignificado el espacio de tal manera que podríamos decir que estamos transitando hacia un espacio socialmente responsable, que asume, por supuesto, los problemas para transformarlos en oportunidades, en función de la satisfacción de las necesidades que son diagnosticadas participativamente con las comunidades. De tal manera que lo que caracterizaría a esta vinculación sostenible en y con el territorio tiene como 4 elementos sustantivos. En primer lugar, el establecimiento de los vínculos de confianza, la identificación de y con el barrio, esta propiedad de encarnar de los seres humanos para hacerse presente y hacer presencia en las relaciones que con los vecinos es posible establecer.
y una gestión de ninguna manera jerárquica, por así decirlo, pensando que nosotros como universitarios tenemos las respuestas, sino justamente gestionando internamente y colaborativamente de tal manera que las respuestas surjan de ese diálogo. Y lo más importante que un proyecto socialmente responsable y con el barrio y con el territorio busca no provocar una heteronomía en las personas para que dependan justamente de quienes participamos como universitarios allí en esos lugares, sino justamente para que, volviéndose autónomo, justamente se empoderen esas riquezas y en esa gran, diría yo, patrimonio transformacional que tiene cada una de las personas. Ese es el modelo comprensivo interpretativo que hemos intentado, que hemos realizado para poder concluir en dos ideas fundamentales. En primer lugar, que la innovación social contribuye a la vinculación con y en el territorio, permeando de sentido la labor académica, con base justamente en lo que hablaba el bien social que cuida la profesión, esta contribución que cada una de las profesiones tiene hacia la sociedad, y las necesidades sentidas de la comunidad se convierten en un propósito universitario, se hacen propias y por lo tanto, junto con los vecinos y los ciudadanos de ese territorio, se levantan para poder llegar a soluciones co-construidas. Y la segunda conclusión es que las acciones que se emprenden en y con el territorio desde la responsabilidad social proyectiva, pensando no solamente en el presente, sino preparando el presente para aquellos, como decía anteriormente, aún no nacen, requieren de formas de comunicación y gestión que promueven estos tipos de liderazgo basados en la prosocialidad, que son un conjunto de comportamientos que, vuelvo a decir, piensan en el bienestar del otro, posibilitando vínculos de confianza, con una genuina y voluntaria estima por el otro, de tal manera que podamos, como se señalaba al comienzo, co-construir un mundo justo, solidario, fraterno, que todos anhelamos y queremos participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gladys Jiménez, por esta ponencia. Sin duda, retoma un tema fundamental y al cual deberíamos todos de abordar, y es esta construcción, ¿no?, de una responsabilidad social en el territorio y que parta justamente de ese diálogo, de esa vinculación con las comunidades, para, como usted lo comentaba, que estas personas puedan irse apropiando, ¿no?, puedan darle ese nuevo significado al lugar donde están viviendo y a la relación que se puede ir generando con, en este caso, con las universidades. Muchísimas gracias, muy interesante esta primer ponencia. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Pasamos ahora con nuestra segunda ponencia. Está a cargo de Marisa Esther Ruiz Basinger, de la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina, con el título La pandemia universitaria y el virus de la virtualidad. Adelante, Marisa. Muy bienvenida. Gracias. A ver. Ahí se está compartiendo sin problema, ¿no es cierto? Perfecto. Vemos Bien. Y escuchamos muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. En nombre de Jorge Reyes y de Lorena Miranda, quiero agradecer a toda la organización del Congreso y la posibilidad de poder estar compartiendo hoy las ponencias de todos los asistentes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, voy a comenzar con mi participación y con mi ponencia, la pandemia universitaria y el virus de la virtualidad. Pero quiero pedirles que me acompañen a hacer un ejercicio de memoria, a pensar cómo nos recordamos la participación de los chicos en las aulas. Creo que todos vamos a coincidir en que nos acordamos de los estudiantes en sus bancos, en sus pupitres, y el profesor delante del aula, detrás del aula, caminando. Esto es como que quedó muy atrás, hace mucho tiempo que pasó esto. Luego tenemos que el profesor tenía que empezar a incluir
algo de tecnología, porque los chicos ya estaban teniendo sus tablets, sus PC, sus celulares, que los empezaban a acompañar a las clases, y es imposible evitar la tecnología, era imposible poder sacar de las clases, de las aulas, los celulares, las tablets. Entonces, bueno, los profes teníamos que incorporar esto. Luego ya los chicos lo tenían todo, estaban ahí, y el profe, en vez de decir, saquen una hoja, saquen la tablet. En muchas instituciones educativas ya es algo totalmente corriente, era antes de la pandemia totalmente corriente. Cuando llegó la pandemia, empezamos con que las aulas ya no eran más de 4 paredes, las aulas eran virtuales. Teníamos que imaginarnos esa aula, esas paredes en las cuales teníamos a todos nuestros estudiantes, y nosotros estábamos, pero del otro lado, y llegó un momento que prácticamente estábamos así, guiando a los estudiantes, y esa cuarta pared, como suele decirse en el teatro, se perdió, se cortó. Ya pudimos tener esa vinculación instantánea en el momento. Gracias a esto pudimos continuar con las clases una vez que llegó la pandemia. Gracias a esto hoy podemos tener este congreso de manera virtual, que seguramente hubiese sido prácticamente imposible poder realizarlo de manera presencial. En mi país, Argentina, la universidad todavía no ha retornado prácticamente a sus aulas, seguimos de manera virtual. Algunas instituciones educativas recién ahora están comenzando, recién ahora algunas tienen ciertas actividades esporádicas. Costó mucho, es algo que aún todavía no se está del todo incorporado. Se cree que para el año que viene recién vamos a estar en esta nueva normalidad, por llamarlo de alguna manera. Y dentro de todo esto tuvimos que incorporar nuevas cosas. Y dentro de eso, recordemos qué pasaba con la educación finales del siglo XX. El profesor era el centro, era el eje. Hasta que llegó la pandemia, el profesor fue un eslabón, alguien que guiaba. Antes la enseñanza era memorizar. Todos los que tenemos cierta edad sabemos que los profesores nos hacían memorizar, nos hacían estudiar de memoria, y hoy sabemos que no sirve para nada más que para aprobar la asignatura en ese momento. Después ya está, nos olvidábamos. Por suerte, luego entramos en enseñanza-aprendizaje, en donde el eje estaba puesto en proponer cosas nuevas, empezar a entender las cosas por lo que son y no memorizarlas. Antes no había casi tecnología, luego llegó Internet, llegaron las TICs, llegó la inclusión de todo lo que es tecnológico a las aulas, y tener que incorporarlo como un estudiante más, que sea parte de todo ese ciclo de aprendizaje. Antiguamente el profesor era el centro, la educación y las clases se basaban en lo que decía el profesor. Hoy ya no es así. Lo era antes de la llegada de la pandemia. Hubo que incorporar nueva tecnología, hubo que incorporar películas, videos. Había que incorporar la tecnología al aula, porque si no, los estudiantes dejaban de prestarnos atención, como en una de las primeras imágenes que mostré, la profesora con la pantalla de la computadora. Si no está la tecnología, ya las clases dejaban de tener prácticamente sentido. Pero cuando llegó la pandemia, nos tuvimos que encontrar con clases online, clases sincrónicas, clases asincrónicas. Muchas instituciones educativas tenían incorporado la virtualidad, pero la mayoría no. La mayoría estaba acostumbrado a clases presenciales. La mayoría de las instituciones nunca había brindado por internet
una clase asincrónica, una clase sincrónica. Y cuando digo la mayoría de las instituciones, me centro especialmente en Argentina, que es donde conozco, donde puedo interiorizarme. Ahora, las instituciones tuvieron que de golpe salir a afrontar esto. Había instituciones más capacitadas que otras. Lo que muchas habían perdido la cuenta es de esto, que desde el 2010 la educación en línea en América Latina ha crecido un 73%, mientras que la presencial un 27% solamente. Creo que acá está el eje. La presencialidad va a volver, sí, está retornando y va a volver, pero no va a ser lo mismo de lo que era. Porque si antes de la pandemia la educación en línea había aumentado, había tenido un crecimiento de un 73%, la nueva normalidad, por llamarlo de alguna manera, no va a hacer que esto baje, al contrario, va a hacer que esto suba, va a hacer que la presencial baje aún más su porcentaje de aumento porque se descubrieron muchas cosas. Ahora, está bien, las instituciones educativas tuvieron y van a tener que invertir también en capacitar a sus profesores. La mayoría de los docentes nos criamos y educamos en educación presencial, ni siquiera en educación sincrónica, no existía todo eso. Y tuvimos durante esta pandemia acostumbrarnos a un vocabulario nuevo, a muchas palabras que la mayoría no conocía. Online, encuentros virtuales, clases sincrónicas, Meet, Blackboard, Classroom, Zoom, clases asincrónicas, aula invertida, y la que a mí más me gusta y creo que a todos y todas nos ha pasado. Estás muteado, estás muteada. ¿Quién no ha empezado a hablar y se encuentra con que no lo escuchan? Todo esto fue parte de esta virtualidad. Todo esto fue parte de estos nuevos conocimientos que hemos tenido que ir adquiriendo estudiantes y profesores, estudiantes y docentes, pero quiero compartir estas dos frases con ustedes. No resulta sencillo la adaptación, la administración del tiempo, la imposibilidad de sociabilizar, sumado que en general el contenido académico de las clases presenciales no está preparado para la virtualidad. Difiere su confección y adaptación para el dictado de las clases sincrónicas o asincrónicas. Y es totalmente cierto. No es lo mismo dictar una clase en la presencialidad que de manera virtual, sean clases sincrónicas o asincrónicas. Es otro concepto. Es otro el contenido, es otra forma de dictar la clase. No es ni mejor ni peor, es distinta. Y esta segunda frase. Hoy la tecnología nos ha permitido estar virtualmente en los campus. Hace tiempo era imposible tener una plataforma así para estudiar, pero hoy el COVID ha generado nuevas arquitecturas y relaciones para que las universidades del norte y del sur establezcan nuevas conexiones y colaboraciones. Pues hoy más que nunca las barreras y fronteras se han borrado. Y esto también es verdad. Esto fue así y uno tiene que elegir la posición. ¿Cuál de las dos posiciones cada uno quiere estar? Yo personalmente prefiero la segunda. Creo que esto le ha abierto la cabeza a las instituciones educativas, le ha abierto la cabeza a los estudiantes y a los profesores. Es una manera de seguir avanzando. Tenemos que ver cómo las instituciones educativas pueden competir de manera positiva entre sí. Y esto las potencia, esto les da posibilidad de que sus estudiantes puedan elegir la universidad que quieran, en el lugar que quieran estudiar, sin tener que trasladarse a ese sitio, a ese lugar.
¿Por qué el título de esta presentación? ¿Por qué la pandemia universitaria y el virus de la virtualidad? Y creo que en estos 3 ítems puedo responder, porque simultáneamente medicina y educación han enfrentado a la pandemia, se encontraron juntas. De un día para el otro, la medicina se encontró con que necesitábamos una vacuna, y de un día para el otro la educación se encontró con que los estudiantes no podían ir más a sus instituciones, porque los laboratorios comenzaron a trabajar a destajo para implementar una vacuna, y la universidad una lucha para continuar y no permitir más bajas de sus estudiantes. Recordemos que ya el 73% de la educación online venía subiendo. Ya venían en baja con la presencialidad. Y porque ambas trabajaron y trabajan con esquemas de ensayo y error, con modalidades y procedimientos que fueron exitosos en algunos países, pero en otros no pudieron ser replicados. Ya estoy terminando, y quería compartir esto último. La educación superior, ante una situación actual, tiene la oportunidad de reinventarse. Hoy, en mi caso, en una institución educativa, tengo estudiantes de Ushuaia, de mi país, y es la provincia más austral del mundo, la ciudad más austral del mundo, en Estambul, en Caracas, en España, en todos los lugares del mundo puedo tener estudiantes de México, de Perú, de Chile. No hay fronteras, se perdieron las fronteras. Entonces, ¿qué tienen que ver las instituciones educativas? Tienen que ver a la crisis como una oportunidad. La pandemia a las instituciones educativas le dio la oportunidad de poderse vincular con estudiantes y con lugares que les hubiese resultado prácticamente imposible poder llegar. Creo que es el momento de ver de verdad, para todo lo que es la educación, una oportunidad dentro de esta crisis. Así espero no haberme pasado demasiado. Así que bueno, muchísimas gracias, y quedo a disposición. Acá les dejo mis redes, mis contactos, y quedo a disposición para cualquier pregunta, duda, sugerencia. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marisa Esther, perfectamente en tiempo, no te preocupes. Y pues también muy interesante, y creo que planteas una realidad, ¿no? Para todas las universidades, y lo que hemos vivido durante esta pandemia. Desde luego, para muchos ha sido un reto enorme, ¿no? En mayor o menor medida, qué tanto estábamos ya trabajando con esquemas virtuales y demás, pero para todos ha sido un reto. Lo importante, como tú lo apuntas, es ver esto como una oportunidad de reinventar la educación superior, borrar esas fronteras, poder llegar y generar esquemas colaborativos de forma que antes no nos podíamos haber a lo mejor imaginado, ¿no? Y poder crecer y salir de esta situación juntos. Muchísimas gracias por tu Gracias. ponencia, Marisa Esther. De todas maneras, también les comento a todos los asistentes que si tuvieran alguna duda, algún comentario sobre las ponencias que van surgiendo, los vayan compartiendo en el chat, y seguramente mis compañeros panelistas podrán ir contestándolas por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Marisa. Vamos ahora con nuestra tercer ponencia de esta mesa de responsabilidad social universitaria, la cual está a cargo de César Augusto Zapaico del Castillo y Karen Paola Barrientos Quintanilla, de la Universidad Católica de Santa María en Perú, con el título Percepción de los estudiantes universitarios de los efectos sociales de la pandemia por COVID-19 2020. Adelante. Muy bien, muchas gracias. En principio, agradecer a todos los organizadores de este congreso por la oportunidad de poder participar en el mismo, que a la vez ha permitido el reencuentro con muchos amigos y amigas con quienes hemos estado recorriendo este camino de la responsabilidad social.
Quisiera que me confirmen, por favor, si es que se está viendo la pantalla completa. Vemos la pantalla. Ahora Ahora ya, sí. listo. Vemos y escuchamos muy bien. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Bueno, el tema era la percepción de los estudiantes universitarios sobre los efectos sociales de la pandemia por el COVID-19. Y bueno, solamente hacer un recuerdo básico que esta pandemia llamada COVID-19, por Coronavirus Disease, se extendió por todo el mundo desde el año 2019, en noviembre, diciembre, todavía el origen está un poco oscuro. Se manejó con mucho secretismo este tema. Pero el asunto es que la Organización Mundial de la Salud la declaró una emergencia sanitaria hacia fines de enero del mismo año, del año 2020. En nuestro país, en el Perú, el 6 de marzo se publicó el primer caso de un paciente infectado por el coronavirus. Este fue un caso importado. Y fue recién el 11 de marzo que el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró a esta enfermedad como una pandemia, puesto que ya se había extendido por varios continentes. Entonces es así que la humanidad se vio de pronto encapsulada, como se muestra acá en esta diapositiva, ¿no? Todos estábamos encapsulados, no podíamos salir de nuestros hogares, se dictaron severas medidas restrictivas, no se podía desplazar por las calles, muchas instituciones, fábricas, empresas se vieron obligadas a cerrar, y dentro de ellas, obviamente, las entidades universitarias, las entidades educativas. Y entonces solamente se reservaron actividades restringidas para aquellas consideradas de primera necesidad, entre ellas los establecimientos de salud y aquellos que manejaban alimentos. De la misma manera, se vio que la economía cada vez iba decayendo porque la afectación de la industria, comercio, restaurantes, en fin, perjudicó tremendamente a la economía de los trabajadores. Hubo muchos despidos, no todos se pudieron adecuar a la virtualidad, la cadena de proveedores se vio tremendamente afectada a nivel mundial. En nuestro país, el presidente dictó el estado de emergencia para frenar el coronavirus, pero este estado de emergencia luego se fue ampliando progresivamente. Veíamos que lo ampliaron a junio, por aquí lo vemos a agosto, a diciembre, se dictaron medidas que se esperaba que fueran paliativas, pero sin embargo esto al contrario incrementó la diseminación de la enfermedad. Conversábamos poco antes de la charla con algunos de los ponentes que esta situación hizo evidente la crisis sanitaria. No estábamos preparados para una enfermedad de este tipo, y es así que la falta de camas de hospitalización, de unidades de cuidados intensivos, de plantas de oxígeno, de un sistema articulado de salud, se hizo evidente, con lo cual desafortunadamente algunos países de Latinoamérica, pese a no tener el mayor número de muertos, sí podemos decir que la letalidad es una de las que más predomina a nivel mundial. Y en cuanto a la educación, evidentemente no estamos en Europa o en países del primer mundo, en donde todos pueden tener no solo una computadora, sino una tablet y un teléfono inteligente, además de buenos sistemas de Internet. En nuestro país se hicieron muy evidentes las diferencias de acceso a la educación. Aquí en esta foto inferior vemos un grupo de estudiantes de nuestra serranía que suben a la parte más alta del cerro para ver si es que captan la señal de Internet y poder continuar con sus clases. Entonces, esto, en un país en donde no tiene electricidad, no tiene Internet, hizo pues más notorio el hecho de las diferencias económicas y las diferencias sociales. Nuestros compañeros médicos, a quienes en algún momento se les llamaron los ángeles de la salud, ¿no es cierto? En realidad no eran ángeles, son seres humanos que igual tienen temores, igual tienen preocupaciones, e igual pueden llevar la enfermedad a la casa. Entonces pasaron de una situación como esta a parecer prácticamente astronautas con estos equipos que les aseguro que es muy incómodo tener que soportarlos durante 3 o 4 o 5 horas que puede realizarse una cirugía.
Y en todo este panorama, este preámbulo que hemos hecho, nosotros decíamos, ¿y cuál es el papel de la juventud? Pareciera que con los jóvenes no pasa nada, que ellos están esperando que simplemente pase la enfermedad, debe ser como una gripe más. Ellos estaban de alguna manera como desentendidos del problema. Y entonces lucían como desinteresados y que lo solucionen el problema los adultos. Entonces nosotros vimos en esta situación un problema real y nos estamos aquí basando en algunos argumentos que han planteado algunos autores, como por ejemplo Panfichi, que dice que desde los años 90 es cada vez más frecuente la idea de que a los jóvenes no les interesa la política y los temas de interés público. Y se pregunta si es que acaso son apáticos o anómicos. Benedicto, por su parte, nos dice que estos jóvenes prácticamente están tratando de vivir en una eterna juventud sin asumir responsabilidades. Obviamente esto tiene un precio, y es que no reclaman su integración en la sociedad. ¿Pero es realmente cierto? ¿O es que simplemente los jóvenes guardan como una especie de perfil bajo? ¿Es que acaso los jóvenes universitarios que están imbuidos de una responsabilidad social, una conciencia ciudadana, son realmente apáticos o anómicos, como decía Panfichi? Con esta interrogante, nosotros planteamos investigar si efectivamente estos estudiantes eran conscientes de las implicancias de la COVID-19 y las consecuencias que se habían producido en nuestra sociedad, básicamente en el Perú, como resultado del manejo por parte de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y se planteó la pregunta que vemos acá: ¿cuál es la percepción de los estudiantes universitarios de los efectos sociales de la pandemia por COVID-19? El objetivo era evaluar básicamente cómo lo percibían, si es que se afectó el presupuesto familiar, si es que alguna persona había enfermado o eventualmente fallecido, evaluar cómo percibían ellos, porque como bien se dijo anteriormente, el tema de los estudios a distancia a todos prácticamente nos tomó por sorpresa. Algunas universidades ya tenían algún camino avanzado, pero de pronto las universidades, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de hardware y software, pero no necesariamente los docentes, sobre todo los de mayor edad, que muchas veces decían que la tecnología no era con ellos, pero de pronto se vieron obligados a trabajar en este entorno. Y obviamente una pregunta que también se formuló es que si los estudiantes estarían dispuestos a recibir la vacuna contra el coronavirus. Bueno, se realizó en una universidad privada de la ciudad de Arequipa, en el segundo semestre del año 2020, con la colaboración de la Dirección de Calidad Universitaria, por un sistema de encuestas en línea, y de un total de 16.812 estudiantes, 2.013 respondieron la encuesta con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 0,5. Debemos mencionar, para poner en contexto, que esta universidad tiene 4 grandes áreas académicas: ciencias e ingenierías, que está conformada por 11 escuelas, ciencias jurídicas y empresariales, que está formada por 5 escuelas, ciencias de la salud, 6 escuelas profesionales, y ciencias sociales, con 7 escuelas profesionales. Es importante porque esto va de alguna manera a justificar los resultados que vamos a presentar a continuación. Y bueno, esta es una diapositiva que la tomé de internet y realmente grafica plenamente cómo iba nuestro mundo, ¿no es cierto?, nuestra sociedad, nuestra universidad. Llegó el coronavirus y afectó definitivamente todo. Como bien se dijo en la ponencia anterior, nosotros tenemos que entender que las crisis también son una oportunidad de mejora, y pues debemos estar preparados para aprovechar estas oportunidades. La distribución de la población, básicamente de los 16 a los 24 años, que son las edades en las que habitualmente se ingresa a la universidad y se permanece en ella. En cuanto a la evaluación de los diferentes actores sociales, en un puntaje que iba hasta 4 como puntaje máximo, vemos que Ciencias de la Salud lo que mejor evaluó
fue el desempeño de la Policía Nacional con 2.37. Y el puntaje más bajo en general lo obtuvo el gobierno regional. Si se dan cuenta, en todas las áreas, obtuvo el puntaje más bajo, siendo en las ciencias sociales que apenas alcanzó 1.18, es decir, muy por debajo inclusive de la media. En cuanto al actuar de los principales niveles de gobierno en el Perú, para nuestros amigos, coponentes e invitados a este evento, debemos mencionar que el gobierno peruano tiene un gobierno central, un gobierno regional y gobiernos municipales. Entonces, el peor calificado fue el gobierno regional, al punto que era evidente pues que se pedía inclusive la destitución, la renuncia del gobernador regional. El gobierno central fue calificado como un actuar más o menos regular. Dicho sea de paso, bastante generoso es el resultado que se obtuvo. Y el alcalde provincial tampoco salió muy bien parado, porque más del 50% opinó que lo hizo de mala manera, ¿no? Actuó de manera inadecuada. Respecto al actuar de la propia población y de la Policía Nacional, vemos nosotros que la población fue evaluada como regular en 37 y malo en 60. Aquí es importante mencionar una realidad social de nuestro país, en donde el 73% de los trabajadores tienen un trabajo informal, y donde hasta un 11.6% no tienen refrigeradoras en casa. Entonces las personas tenían que verse obligadas a salir a comprar para el día a día. Y cuando perdieron los trabajos, muchos de los formales tuvieron que dedicarse a la venta ambulatoria de diferentes productos porque tenían que de alguna manera sostener a la familia. Esto obligó a que salgan en fechas y horarios no adecuados, y es por eso que se evaluó que el actuar de la población era regular o malo, pero no tanto por una actitud negativa, sino por subsistir. Era el deseo de subsistir. Y bueno, el actuar de la policía, entre regular y bueno, ocupó el 83%. ¿Cómo se afectó la economía familiar? Nuestros estudiantes, como se dijo, de una universidad privada de la ciudad de Arequipa, en promedio dijeron que estaba en un 51% que se afectó grandemente su economía familiar. En cambio, quienes dijeron que no se afectó nada, estaban entre el 2 y el 5%. Pero en realidad sí se afectó y mucha gente perdió los trabajos, si es que no hubo franca disminución de sueldos en algunos casos. Preguntado sobre si es que algún integrante de la familia enfermó por COVID, vemos nosotros que el 62% de los estudiantes de ciencias de la salud opinó que sí. Aquí hay una especie de casta de salud, porque la mayoría de estudiantes de ciencias de la salud pues tienen familiares ascendentes o hermanos mayores que pertenecen también a ciencias de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, y entonces ellos, contagiándose en los hospitales, muchas veces llevaban la enfermedad a casa y también contagiaban a alguien más. Pero, sin embargo, entre el 58 y 62% dijo que sí, mientras que un 38 o 42% opinó lo contrario. Gracias a Dios no enfermaron. Respecto a la evaluación de los estudios a distancia, de un 10 a 14 hasta un 22% opinó que fue favorable. Pero, sin embargo, también de un 11 a un 15% opinó que era malo. Entonces, esta es una etapa de transición, porque fue el primer año en donde se implementaron los estudios a distancia. Ahora justamente estamos terminando un estudio en donde ya estamos haciendo la evaluación correspondiente y vemos que este muy bueno y bueno se ha incrementado respecto al año anterior. Respecto al tema de la predisposición para vacunarse, según áreas de estudios, entre un 80 y 85%, hasta un 88% estaba dispuesto a vacunarse, y solamente había cierto grado de rechazo de un 12 hasta un 20%, sobre todo por desconocimiento. Y esto tenemos que hacer la observación que el desconocimiento estaba porque al momento del cierre de nuestro estudio,
todavía no había ninguna persona vacunada a nivel mundial. El cierre del estudio se realizó el 16 de septiembre y la primera persona vacunada recién fue una señora inglesa, si es que no me equivoco, en el mes de diciembre, es decir, 3 meses después. Entonces, en cuanto a la discusión, ya lo hemos dicho, que me parece innecesario tener que repetirlo. Pero como vemos acá, un altísimo 97% consideró que la población no actuó adecuadamente. Y entonces vemos acá que 87% de los hogares rurales no cuenta con refrigerador, entonces 34% de los urbanos no cuenta con refrigerador, tenían que verse obligados a salir a comprar para el día a día. Y esto evidentemente repercutió en el desenlace final. Coronel nos dice que se entiende que en países donde la informalidad laboral es alta, es lógico que mucha gente desacate la norma justamente para sobrevivir, lo que hemos comentado hace un momento. Y respecto a que si algún integrante de la familia enfermó por COVID-19, las respuestas fueron afirmativas en el 59% de los casos. Los estudiantes, como se dijo, percibieron de entre regular y bueno, 2.35 fue el puntaje asignado, obteniendo el puntaje más alto en ciencias sociales, ¿no? Y como se dijo también, la predisposición a vacunarse fue bastante positiva y aquí como una nota se puso justamente la fecha de cierre del estudio. En conclusión, no es que los estudiantes estén apáticos o no les interese, al contrario, el estudiante universitario es consciente de su realidad social y tiene una visión crítica de los cambios producidos como consecuencia de la COVID-19. Este grupo de estudiantes que absolvió la encuesta percibieron como regular a buena la implementación de los estudios a distancia y también son conscientes que existe, entre comillas, otro Perú, menos favorecido, con condiciones más duras, que muchas veces no tienen la facilidad que se tiene en las ciudades más grandes de nuestro país. También manifestaron su preocupación por contagiar a la familia con la COVID-19, sobre todo los estudiantes de Ciencias de la Salud. Nosotros, como conclusión del estudio, podemos decir que los datos obtenidos consideramos que han de ser un aporte para adoptar nuevas decisiones como universidad, porque es la universidad la que tiene que generar nuevo conocimiento, la que tiene que generar nuevos planteamientos, para que justamente la sociedad en su conjunto salga adelante. Y bien, no quiero aburrirlos, pero aquí está la bibliografía, está a disposición de todos, y si hubiera alguna pregunta o alguna observación adicional, en el momento oportuno estamos dispuestos con la ingeniera Karen Barrientos para poder absolverlas, quedando a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante también ponencia que pues nos hace reflexionar sobre esta visión, sobre esta percepción que tienen los estudiantes en una situación compleja a la cual se han visto enfrentados y que sin duda como universidades pues siempre estamos atentos, ¿no? Y ese debería de ser parte de nuestro día a día, escuchar las voces de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, cómo se van sintiendo, cómo van viendo, cómo van entendiendo y al final cuál es esa percepción que tienen sobre esta esta mejor realidad que esperemos en algún momento logremos tener. Me llama la atención estas cifras, ¿no? Y estos resultados positivos, por llamarle de alguna manera, en cuanto a la implementación que ellos ven de la parte de la educación y cómo han seguido en la universidad estos temas. Felicidades por esos resultados, porque ha sido desde luego un reto para todos, ¿no? También los resultados, ¿no? De estos alumnos con interés, con disposición a vacunarse, creo que es algo muy importante para poder cuidar de cada uno de nosotros, cuidar de todos en su conjunto. De hecho, déjenme comentarles que el día de hoy en la Universidad de Anáhuac, en el Campus Norte, estamos teniendo una jornada de vacunación, ¿no? Entonces, hoy aquí desde la ventana puedo ver una gran cantidad de alumnos que están acudiendo a poderse vacunar, lo cual pues me da muchísimo gusto.
Pues muchísimas gracias por esta ponencia. Desde luego, si hay alguna pregunta, por favor pónganla en el chat, pónganla en la opción de preguntas y respuestas. Por ahí hay una pregunta para la ponente anterior, para Marisa. Entonces, si la pudieras responder, estaría muy bien. Y vamos con nuestra cuarta ponencia de la Mesa de Responsabilidad Social Universitaria, que está a cargo de la doctora Lita Soto Villagrán, de la Universidad Autónoma de Chile, con el título La incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en las asignaturas de responsabilidad social universitaria en el área de formación general de la Universidad Autónoma de Chile y los desafíos para las instituciones de educación superior. Adelante, doctora Soto. Gracias. ¿Me escucho bien? Escuchamos un poco. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ah, denme un segundito. Tengo alguna señal. No sé si me están escuchando. Me parece que estoy con algunos problemas de señal. Ahí la escuchamos, ahí ya la escuchamos bien. Eh, Sí, ahora sí. No sé si ahora la ya escuchamos mejor. bien, pero entendemos, ¿no? Que está teniendo algunos problemas de señal. Sí, me voy a unir, no no sé si está La- viendo el creo que video, a lo mejor voy a escuchar un poquito mejor. ¿Ahora sí? ¿Me sí, escuchan sí, sin mejor? el video la escuchamos mejor. La escuchamos mejor, Ya, doctora. perfecto. Si quiere, dejémoslo sin el video para evitar algún problema. Y si no, eh, podríamos, si seguimos teniendo problemas, podemos pasar a la siguiente ponencia y regresamos con usted esperando se corrija la señal. Pero ahora estamos viendo Sí, ya su presentación y la escuchamos. sí, no sé si ya me escuchan un poquito mejor. Sí, mucho mejor. Ya, perfecto. Muchas gracias. Adelante. Entonces, Jorge, muchas gracias y disculpe por este pequeño imprevisto. Estas cosas realmente se escapan de las manos. Yo quisiera comenzar agradeciéndole a la Universidad Anáhuac por aceptar esta presentación que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Es, digamos, un trabajo que hemos realizado en el área de formación general en la Universidad Autónoma. Y bueno, el título de esta presentación es la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en las asignaturas de responsabilidad social universitaria en el área de formación general de la Universidad Autónoma de Chile, y también nosotros hacemos algunas acá lineamientos acerca de los desafíos que las instituciones de educación superior tenemos dentro de este contexto. Entonces, brevemente, para poder introducir un poco el tema, lo que nosotros planteamos como objetivo de este trabajo fue explorar posibles alternativas de vinculación y articulación desde el ámbito estudiantil con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, básicamente nosotros lo que intentamos hacer es que la propia institución sea capaz de abordar las problemáticas a partir del desarrollo académico de nuestros estudiantes, dando, por supuesto, un enfoque en lo que es la formulación de proyectos, ¿ya? Con el fin, por supuesto, de tener un impacto, de generar un impacto dentro de las comunidades locales
y dentro de los territorios, por supuesto, en este escenario tan complejo en el cual nos encontramos. Nosotros el día de hoy traemos algunos resultados y algunas, digamos, resultados analíticos de lo que hicimos y de esta investigación, que de alguna manera refleja la experiencia que tuvieron estos aproximadamente 250 estudiantes, quienes trabajaron con desafíos que nosotros les llamamos de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ellos formularon proyectos con un alto grado de innovación y también, muy interesante también de destacar acá, que los equipos que trabajaban nuestros estudiantes eran equipos interdisciplinarios, es decir, corresponden, digamos, a diferentes carreras. Brevemente, el contexto y el marco teórico, nosotros podemos acá puntualizar que efectivamente hay un contexto relativo a esta conferencia mundial de Río +20 de la Organización de las Naciones Unidas del año 2012, donde los 193 estados aprobaron la Agenda 2030, a la cual también Chile ratificó. Entonces, a partir de este escenario es que, por supuesto, los diferentes países han estado avanzando de acuerdo a diferentes temáticas, ya como ustedes bien lo saben, de alguna manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajan y abordan problemáticas muy comunes en América Latina y que están asociados a la sostenibilidad, a la economía verde, al hambre, a la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de este breve contexto y marco teórico, en este escenario la Universidad Autónoma efectivamente toma parte de estas metas específicas que deben alcanzarse hacia el 2030 a partir de este cumplimiento de los ODS, orientando el quehacer hacia el abordaje de problemáticas que permitan mejorar estas condiciones particulares de las localidades, territorios y comunidades donde nuestros estudiantes se encuentran insertos. Cabe destacar que nuestros estudiantes, un alto porcentaje de nuestros estudiantes pertenecen a comunidades locales, ¿ya? Y que por supuesto presentan ciertas matices en relación a sus problemáticas sociales. En este sentido también la responsabilidad social universitaria es, sin duda, este marco que nos rige a nosotros y que de alguna manera, por supuesto, ha tenido, digamos, su punto de inicio a partir más o menos del año 2000 con la Red Latinoamericana de Universidades, donde se plantea efectivamente este desafío para las universidades, donde toman, digamos, un rol muy importante y un rol, por supuesto, de actores sociales, haciendo, digamos, generando también una estrategia de concientización hacia nuestros estudiantes y hacia su formación profesional. Entonces, aquí también nosotros podemos contextualizar dentro de lo que es la misión y la visión de la Universidad Autónoma, donde la presencia y la realización de asignaturas, como lo es la asignatura de responsabilidad social universitaria, no solo está logrando el desarrollo de las competencias disciplinares, profesionales y genéricas que están declaradas en el perfil de egreso de la universidad, sino que también toma un sentido muy, muy relevante en la formación de los estudiantes, ¿ya? Porque desde el ámbito académico, de alguna manera ellos también se empiezan a hacer cargo de su propia realidad. También nosotros podemos de esta manera responder íntegramente a los lineamientos curriculares y pedagógicos que emanan del propio modelo educativo de la universidad, ubicando a nuestros estudiantes en un contacto directo con la realidad, incentivando su rol activo dentro de la sociedad, contribuyendo específicamente con soluciones innovadoras y reales frente a las problemáticas que ellos trabajan. Entonces,
Esto nosotros lo logramos a partir de estrategias didácticas y pedagógicas que por lo general están asociadas a lo que es el aprendizaje más servicio, donde esta metodología nos favorece muchísimo para generar aprendizajes significativos y de calidad en nuestros estudiantes, desarrollando no solamente el proceso en sí, sino que también los valores, las actitudes, que de alguna manera también son muy importantes dentro de su formación. Acá también es importante destacar que nuestros estudiantes de alguna manera con estos ejercicios le dan un sentido a la experiencia y al trabajo académico, ¿ya? ¿Por qué? Porque las actividades efectivamente están focalizadas para que desde su formación ellos puedan de alguna manera adelantarse al impacto que pueden tener sus actos dentro de la comunidad y, por supuesto, los proyectos que ellos presentan. La metodología que nosotros utilizamos es una metodología cualitativa, basada en fuentes bibliográficas. Tomamos como referencia muy fuerte la guía sobre cómo empezar los ODS dentro de las universidades, así como también, por supuesto, otras fuentes, textos y bibliografía en general, que nos permitió generar, digamos, una metodología de trabajo. Y, por supuesto, también comentarles que esto parte de una necesidad de implementar una mejora en los procesos de formación de nuestros estudiantes. Frente a este escenario también de pandemia, por supuesto, de alguna manera generar igual esta estrategia de acercamiento a la realidad a partir del desarrollo de los desafíos acorde a los ODS. Entonces, a partir de esta metodología cualitativa fue que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, analizamos los trabajos que hicieron y de alguna manera los resultados que nosotros obtuvimos acá están relacionados un poco con las tendencias de los proyectos que ellos realizaron. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos compartir acá de los resultados de este trabajo que realizamos tienen que ver con que nuestros estudiantes trabajaron fuertemente, ya y casi el 50% de nuestros estudiantes trabajaron fuertemente con temáticas vinculadas a adultos mayores, ¿ya? Posteriormente, también el gráfico nos arrojó que efectivamente hay interés también por trabajar con temáticas relativas a adolescentes, a medio ambiente, a emprendimiento local y finalmente también a lo que tiene que ver con la vida saludable. Es posible entonces, a partir de este trabajo analítico que nosotros hicimos, visibilizar de alguna manera que hay mucho interés y un compromiso muy importante por parte de nuestros estudiantes para poder trabajar con temáticas de adulto mayor. Y finalmente, ya para poder finalizar, nosotros de alguna manera podemos ver que esta experiencia, que les mostramos algunas referencias que tuvimos como resultados, muestra que efectivamente la implementación de los ODS en nuestras asignaturas de responsabilidad social universitaria y también en la asignatura de juventud y participación ciudadana, no solamente fomentan lo que es el fortalecimiento de los procesos educativos de nuestros estudiantes, sino que también la adquisición de conocimientos específicos, habilidades, actitudes y valores en los estudiantes de las diversas carreras vinculadas a la asignatura. Esto básicamente también nos arroja a partir de las encuestas que nosotros realizamos a partir de la metodología de aprendizaje más servicio. Ahora, la presentación de los desafíos basados en las áreas temáticas de los ODS, que fue finalmente esta innovación pedagógica que nosotros hicimos, resaltan sin duda la necesidad de acelerar la participación activa de las universidades en la sociedad,
que se encuentran insertas y obliga de alguna manera a estas instituciones de educación superior a tomar un rol mucho más activo dentro del quehacer académico, dentro de las prácticas pedagógicas, didácticas, que permitan de alguna manera acercarlos a una realidad en constante cambio, a una realidad que ellos de alguna manera van a tener que enfrentar y que también deben tener la noción de los impactos que pueden generar a partir de la intervención, a partir de los diferentes actos y en este caso a partir de los proyectos que ellos, interdisciplinarios, que ellos realizan durante el semestre. Entonces acá esto repercute directamente en el quehacer académico, por lo tanto el rol que tenemos nosotros como institución de educación superior es sin duda acercar este proceso, y es un proceso muy desafiante que constantemente, y más en este escenario, es mucho más desafiante el hecho de poder acercar a nuestros estudiantes a la realidad y que a partir de eso ellos tomen, digamos, una conciencia de los impactos que pueden tener sus acciones en la mejora de las condiciones territoriales, comunitarias o locales en las cuales se encuentren insertos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que se me haya escuchado un poquito mejor. Lamento mucho esta Muchas gracias, doctora Soto. Escuchamos perfecto la ponencia. Ya nada más aquí al final, cuando ya había concluido, volvió a fallar un poquito internet, pero comprendemos, ¿no? Estas son esos temas que no podemos prever y que día a día pues nos hemos ido acostumbrando a que son parte de nuestras actividades. Muchísimas gracias por esta ponencia, por compartirnos esta experiencia tan interesante de lo que están haciendo en la Universidad Autónoma de Chile, que sin duda de responsabilidad social universitaria y el acercamiento a los ODS pueden incidir, ¿no?, en esto que mencionaba de lograr una participación mucho más activa en la sociedad, volviendo a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes copartícipes de las necesidades, de los retos y al final de la realidad en la cual nos desempeñamos. Muchísimas gracias por su ponencia. Seguimos con la quinta ponencia de nuestra mesa de responsabilidad social universitaria, la cual está a cargo de Maite Jiménez Peralta, Reinaldo Salinas Torres y Felipe Ramos Garcés de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, titulada Proyectos estudiantiles en clave de responsabilidad social cuando el rostro del otro está pixelado. Adelante. Sí, si me pudiesen dar permiso para compartir. A ver. No, me parece que todavía está siendo compartida por Lita. Sí, doctora Lita, si nos ayuda a dejar de compartir, por favor. Me devuelve la pantalla, Lita. ¿No? A ver si se puede. ¿Están viendo ahí, cierto? Parece que sí. Gracias, Lita. Ahora sí. Ahora sí. Ya, genial. Vamos a poner ahí pantalla completa. Bueno, un gran saludo a todos. En nombre, cierto, de Reinaldo y de Felipe, que nos vamos a acompañar en esta presentación. Y la idea nuestra es poder hacer una extensión de las presentaciones que bien hizo Marisa y que ya otros ponentes han hecho respecto a lo que ha significado para la universidad el efecto de no tener alumnos, de no poder ocupar los espacios, pero la mirada que queremos ofrecer, y de ahí el título, cierto, del rostro pixelado, ¿qué significa desde el punto de vista de la responsabilidad social universitaria el no tener los espacios?
más allá, ¿cierto?, de la respuesta contingente, quizás a veces con una marcada mirada económica en términos de que había que seguir funcionando, ¿cierto?, había que seguir recibiendo estudiantes, sino en el sentido de cuál es el propósito, cuál es la mirada que se puede tener desde la responsabilidad social de los espacios, entendiendo a la responsabilidad social universitaria como una manera de habitar el territorio, de habitar los lugares, entendiendo que los estudiantes, los docentes, los administrativos, cuando están en la universidad, configuran en esos espacios algo más que solo un rato, ¿cierto?, donde se está, más que solamente el ir y volver a clases, sino que hay un sentimiento de apego, hay un sentido de identidad, hay un sentido de valores que se van aprendiendo en esta vida universitaria y que configuran más de un espacio curricular, no solo el aula es un espacio curricular. Y entonces cuando nosotros podemos entender que la responsabilidad social es una práctica, es un enfoque y sobre todo es un valor que aporta y ayuda a la búsqueda de la justicia y el bien común, también podemos entender y reflexionar cómo los espacios universitarios son un efecto de democratización. O sea, cualquier estudiante, solo por el hecho de ser estudiante, puede entrar a una sala de clases, puede entrar a una biblioteca, puede ocupar el patio, puede entrar al casino, no hay límites en ese sentido. Y si nosotros nos situamos en la condición en que desaparecen esos espacios, o más que desaparecer, se virtualizaron, o sea, los movimos a otra modalidad de espacio, aparecieron una serie de asimetrías que en la vida normal de la universidad no aparecen. Por ejemplo, el problema del acceso a una señal de internet, no necesariamente son temas económicos, los cambios, ¿cierto?, en la familia, el que tenía que estar 3 hermanos, 3 computadores en la casa, para lo cual no estaban preparados, las competencias digitales, que a veces se extendían más allá de lo que es el hacer universitario, pero del cual la universidad tuvo que hacerse cargo, no por un propósito económico, sino por un interés más allá del bienestar y de la apropiación que tiene del estudiante. Entonces, la universidad, más allá de pensar en responsabilidad social, cuando es una universidad socialmente responsable, su actuar debiese tener una base desde los enfoques de la responsabilidad social. Y es un poco lo que fuimos explorando, lo que nos fuimos preguntando, qué pasaba con esa responsabilidad social ante las respuestas contingentes y casi de... Y entonces, en ese sentido, nos enfocamos en 3 preguntas. ¿Cierto? La manera en que se está articulando la responsabilidad social, reconociendo que la virtualidad expuso un grado de vulneración a los estudiantes y también a los docentes. Y desde esa respuesta y esa articulación, ¿qué orientaciones se integran desde un enfoque de responsabilidad social? Y básicamente, ¿desde dónde se nutren, desde dónde se nutren estas decisiones como marcos de transformación social? Reinaldo. Sí, hola, primero que todo, buenas tardes ya desde acá de Chile y agradecer la presentación y la oportunidad. Bueno, como Maite hace una muy buena introducción respecto a la investigación, esta es una investigación que la situamos desde un paradigma cualitativo que nos permite la interpretación del fenómeno en particular. ¿Cuál es esa pregunta, ese objetivo que nos lleva a mirar? Es comprender cómo nuestra institución pone a disposición las estructuras, estas estructuras físicas y estas estructuras también de posibilidades que le denominamos, a disposición de un nuevo marco en la responsabilidad social. Tenemos un desafío, no estamos presentes en este minuto en el espacio físico habitual, y por lo tanto, cómo la universidad finalmente entrega virtualmente estas estructuras que posibilitan la vinculación de nuestros estudiantes en la responsabilidad social. Desde ahí hacemos una estrategia de análisis de caso, ¿sí?, con 2 estructuras firmes que tiene la universidad, que en este caso es la DIE, que es la Dirección de Innovación y Emprendimiento, y la DAE, que es la Dirección de Asuntos Estudiantiles. ¿Por qué miramos estas 2 direcciones? Porque son aquellas que nosotros visualizamos que se vinculan responsablemente de mayor forma con los otros, desde los estudiantes y desde las acciones que propenden. En el caso de la Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene 3 ejes, que son los fondos de acción social, el fondo FDI, Fondo de Desarrollo Institucional, y el fondo de, si me ayuda Maite, que es el de... ¿El CONFIA? ¿Los profesores?
No, Fondo de Acción Social, Fondo FDI, y me falta uno, que ya se los voy a nombrar. Y en el caso de la Dirección de Emprendimiento, promueve la innovación social con todos los dispositivos. Entonces, finalmente, no estamos presentes y lo necesitamos realizar. ¿Cuáles son las categorías de análisis crítico que podemos? Los proyectos institucionales que yo se los mencionaba, las formas de asociación que tenemos hoy día habitualmente en este espacio, cómo nos asociamos no presente, y la universidad, que es un vínculo y transformación, cómo ponemos a disposición esta estructura que la universidad permite para que finalmente los estudiantes puedan vincularse socialmente responsables en el contexto. La Universidad Católica del Paraíso tiene una particularidad que nosotros la compartimos y que siempre la mencionamos en nuestras conversaciones. Somos un reflejo de lo que es Chile. Hoy día nosotros como universidad, que es una larga franja de tierra, tenemos estudiantes sobre el 40% que vienen de fuera de la región. Por lo tanto, tenemos una vinculación territorial muy, muy, muy extensa. Y hoy día no están. Y no están presentes. Entonces, por lo tanto, tenemos que vincularlos desde ahí en las posibilidades que les entregamos y cómo la universidad transforma esa estructura. Entonces, por lo tanto, ese es un contexto muy relevante. Y además somos una universidad regional, con un contexto en específico, como lo mencionaba la doctora Gladys Jiménez al principio, con una vinculación en el territorio en contexto de vulnerabilidad muy permanente. Somos una región somos una universidad que se vincula en estos contextos. Por lo tanto, es importante que, como yo les mencionaba, en estos nuevos críticos, que son los proyectos institucionales, red de docentes, gracias, me acordé rápidamente, son 3 líneas de acción. Red de docentes, Fondo de Acción Social y los fondos de desarrollo institucional. Y en el caso de la dirección de vinculación, de la Dirección de Innovación y Emprendimiento, con todas las iniciativas que promueven la vinculación y desarrollo en la región. Y en ese caso, como yo les decía, cómo se transforma en esta forma de asociación y cómo la universidad se vincula y se transforma en este contexto. Adelante, Felipe. Muy bien, gracias Reinaldo. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como conclusiones a esta investigación, como planteaba Maita al principio, respecto a estas 3 preguntas, un poco más macro, con el advenimiento de estos tiempos y esta nueva forma de relacionarnos al interior de la institución universitaria, respecto a, entonces, cómo se articula la responsabilidad social universitaria desde la vulnerabilidad que expone la virtualidad, en el sentido de la disolución de los límites que produce la virtualización, esta ruptura de la promesa de la democratización, y el hecho de que cada sujeto, alumnos, profesores, hayan tenido que exponer su realidad cotidiana, invadiendo cada cual los espacios del mundo privado, y produciéndose así también, sumando el factor de la discontinuidad de la accesibilidad de los accesos tecnológicos, de los recursos tecnológicos, de los usos, todo eso constituye una serie de asimetrías que pudimos concluir que cambian y pudimos dar cuenta de que cambian la forma de vincularse. Y ello demandó movilizar tanto recursos económicos, así como articular nuevas estructuras de apoyo para democratizar también este nuevo espacio, esta nueva forma de relacionarse en la virtualidad. Pues bien, respecto a cuáles son las orientaciones que integra la institución en un enfoque de responsabilidad social, la universidad, al ser interpelada en sus disposiciones estructurales, debió readecuar sus estrategias para tomar decisiones y proponer desde las bases de un sentido institucional a su quehacer la nueva dimensión institucional a partir de la cual fue abordando de manera distinta esta realidad. La asunción de la asimetría y el cierre de las brechas para retornar espacios universitarios inclusivos fue necesario para producir, fueron factores tenidos en cuenta para producir los patrones que posibilitaran las relaciones y las nuevas disposiciones con estas nuevas estructuras y prácticas que se relacionen con un quehacer que se condiga con una responsabilidad social universitaria. Finalmente, los estudiantes en esta nueva dimensión de relacionarnos, como miembros de la comunidad universitaria, también debimos de construir nuestro rol y apropiarnos de esta forma, de nuevas formas de vincularnos con la institución. La transformación consideramos que ha sido posible solo en la medida que se ha producido un vínculo, y en este sentido hemos sido los propios estudiantes quienes hemos trascendido nuestro rol de usuarios para interpelar por la recuperación de los espacios más allá de las salas de clases. Los proyectos finalmente presentados por los estudiantes han debido reimaginarse en este nuevo contexto, mas no se han abandonado, sino que todo lo contrario, se ha generado una performatividad nueva, con nuevas oportunidades para la innovación y la apertura a nuevas formas de asociarnos y confiar en las nuevas propuestas.
Maite, Reinaldo. Sí, les agradecemos, ¿cierto? Confiamos en que estas breves ideas aporten, ¿cierto?, a la reflexión, al diálogo en torno a lo que es la responsabilidad social que la pandemia ha puesto como en jaque y nos obliga a repensar cómo la universidad responde y desde dónde responde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, Maite, Reinaldo, Felipe, por su ponencia. Sin duda, ¿no? Nos dejan muchas ideas en la cabeza pensando para poder reflexionar sobre esta situación de vulnerabilidad en la cual se ha puesto no solo a las instituciones, sino a todo el personal, a los docentes y en particular a los estudiantes, y cómo pues este efecto democratizador, ¿no?, que tienen los espacios universitarios, poco a poco tendrá que ir regresando y de alguna manera renovada, ¿no?, el cómo nos vamos a adaptar a esto para poder generar estos espacios de vinculación, de acercamiento, de relacionamiento entre toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias por su ponencia. Pasamos a la sexta ponencia de nuestra mesa, la cual está a cargo de Carmen Márquez Ramos, Natalia Rivillo Machuca y Loreto Morales Acevedo, también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, titulada Aprendizaje y Servicio en la Docencia Universitaria, efectos bidireccionales en la identidad valórica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de parte de estudiantes y comunidad del territorio porteño. Adelante, Carmen. Bien, muchas gracias, Jorge. Voy a comenzar a compartir entonces el PPT. ¿Me avisan si se ve? Voy a Ahí está. Ahí se ve. Ahí está. Ya. Ahí, agrande. Ya. Vamos, Ya. Natalia. Dale. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarles y compartir en este espacio con ustedes. Ahí está el nombre de nuestra ponencia que ya Jorge anunciaba. Nosotras somos 3 profesoras de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y pertenecemos también a distintas unidades académicas. Así que el día de hoy les vamos a contar un poquito acerca de esta investigación y los efectos bidireccionales en la identidad valórica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, de parte de los estudiantes y la comunidad del territorio porteño. Bueno, brevemente les vamos a presentar la pregunta de la investigación, un objetivo general, la metodología, todo muy a grandes rasgos, ¿cierto?, para enfocarnos en los resultados, en los hallazgos, la discusión y las conclusiones, que es finalmente también uno de los momentos más interesantes que nos gustaría compartir con ustedes. Bueno, nuestra pregunta de investigación apuntaba directamente a cuáles son los efectos de los proyectos de aprendizaje y servicio de los estudiantes y socios comunitarios realizados en las asignaturas. Son 2 asignaturas distintas que pertenecen, como les decía previamente, a unidades académicas distintas de nuestra universidad. Una que es parte de la Escuela de Comercio y la otra es una asignatura de formación fundamental que está disponible para todos los estudiantes de la universidad. Cabe destacar que estos proyectos de aprendizaje y servicio fueron en los años que salen ahí mencionados, por tanto, este proyecto fue posterior al momento en el cual también se ejecutó esta metodología de la cual ya Lita nos contaba en la Universidad Autónoma que también estaba, ¿cierto?, ejecutando en su universidad. Como objetivo, se planteó analizar la incidencia bidireccional de tales proyectos en la identidad con el sello valórico de nuestra universidad. Aquí se destaca la palabra bidireccional pensando en los efectos no solamente de los estudiantes, sino que también los efectos que se puedan indagar que acontecen en las comunidades que son parte también de estos proyectos de aprendizaje y servicio. Desde la mirada de la metodología, como planteaba Natalia, ¿cierto? Desde donde es la investigación es cualitativa, ¿ya? Y lo que
hicimos fue realizar un enfoque interpretativo de las voces de los informantes claves, que son los estudiantes y la comunidad. Y bueno, todos estos datos de los informantes claves, ¿cierto?, fueron trabajados y analizados. Los resultados están basados en 3 ejes, que son los fundamentales, ¿cierto? Uno, el reconocimiento de si efectivamente los proyectos de aprendizaje y servicio tienen un efecto, ¿cierto?, en los docentes y en la comunidad, ¿cierto? Estos testimonios que son vínculos con los socios comunitarios, y los socios comunitarios también muestran una valoración muy positiva con respecto a las alianzas que se generan con los estudiantes. Todo esto basado en la bidireccionalidad. En el primer resultado, está este reconocimiento de los estudiantes y de los socios comunitarios, o sea, conocer sus opiniones regeneran un poco esta identidad del docente de trabajar en el territorio. Es como refrescante, además, saber que este trabajo tiene un efecto en los estudiantes y en el territorio, y nos permite, ¿cierto?, seguir encontrando sentido también a lo que estamos haciendo. En el segundo, los socios comunitarios afectan también, los socios comunitarios, ¿cierto?, que es el territorio, al desarrollo de los estudiantes. En este sentido, los jóvenes reconocen el territorio donde están y miden o visualizan, ¿cierto?, la capacidad que tienen sus aportes, cómo realmente tiene sentido también lo que están estudiando y las actividades que pueden realizar con la comunidad. Y finalmente, cuando hablamos de los socios comunitarios, también reconocen este vínculo que la universidad tiene con el territorio, es decir, es bien recibido, ¿ya? O sea, en términos generales podríamos decir que docentes, estudiantes y sociocomunitarios representados por el territorio, ¿cierto?, reconocen esta generación de bidireccionalidad frente a las actividades que se van desarrollando y que de alguna manera genera valor, ¿cierto?, tanto a la universidad como al territorio. Gracias, Loreto. Algunos elementos que nosotros consideramos importantes para la reflexión y que aparecieron a la luz de estas entrevistas, ¿cierto?, y del análisis de la información que ellos nos iban compartiendo, aparece lo siguiente: los significados de los proyectos de aprendizaje a servicio para los estudiantes es una forma de aprender a leer la realidad desde otra perspectiva, ¿ya? El acercamiento a una realidad en la que ellos van vinculando los conocimientos. También aparece la vinculación de la teoría y la práctica, como recién mencionaba Loreto. Algunos efectos en los estudiantes que nosotros relevamos como importante es que también se replantean incluso su quehacer académico, su quehacer profesional, ¿ya? Comienzan a comprender también este trabajo como un trabajo colaborativo entre pares. Por ejemplo, la asignatura de ética cristiana, que son asignaturas de formación fundamental, en la que confluyen estudiantes de todas las carreras y de distintos años de formación académica. Lo interesante, ¿cierto?, es que comienzan a elaborar respuestas de manera colaborativa. Eso es un elemento que ellos después relevan como algo positivo, que un alumno de primer año converse con un alumno de sexto año, incluso de su propia carrera o de otras. También es interesante y relevan como importante el conocer realidades que antes ellos prejuzgaban, ¿ya? Realidades del barrio, del entorno de la universidad, ¿cierto? Consideran, ¿cierto?, importante ahora conocer su historia, algo que incluso ellos visualizaban en su ciudad, digamos, en su comunidad,
ya en su región, lo visualizan también como una realidad en el territorio cercano a su propia universidad. Entonces la mirada también va cambiando con respecto al territorio. ¿Qué es lo que es interesante también como fortaleza? Aparece el acompañamiento y apoyo, ¿cierto?, de profesores y ayudantes en este proceso, ¿cierto?, de reflexión, de análisis, de cuestionamiento, ¿cierto?, que van surgiendo en este encuentro. Segundo elemento, la realidad nos hace tomar conciencia que las asignaturas se conectan entre sí. Hay una correlación entonces de los aprendizajes y que se van potenciando. Aspectos a mejorar: el tiempo de dedicación de los proyectos, de la realización, perdón, de los proyectos, el contacto directo y permanente de la universidad, por ejemplo, con los socios comunitarios en el tiempo, para que no sea solamente un suceso, digamos, sino que más bien sea un proceso dentro de lo que es el aprendizaje y el encuentro de la universidad con el territorio. Otro momento interesante o otro aspecto a mejorar es la interconexión entre las asignaturas disciplinares, que los estudiantes, ¿cierto?, comiencen a hacer este vínculo, ¿a la luz de qué? Por ejemplo, de la realización de proyectos de aprendizaje y servicio. Otros elementos que quisimos nosotros relevar es el significado, ¿cierto?, de la reciprocidad que se produce en las relaciones entre estudiantes, socios comunitarios, de los socios comunitarios con los estudiantes también. Se releva este encuentro, considerar que su comprensión de la realidad, ¿cierto?, también es importante, entra en diálogo con ellos, con los estudiantes, digamos. Entonces los estudiantes por una parte sienten que están aportando, y por otra parte los socios comunitarios también en este diálogo, en este encuentro, en esta co-construcción. Entonces lo positivo es que hay una contribución también incluso de parte de los mismos socios comunitarios que visualizan su quehacer como una contribución a la formación de los estudiantes. Eso también para nosotros fue muy significativo, digamos, el que ellos se sienten escuchados y por otra parte se sienten como parte del proceso también de formación de estos futuros profesionales. Interesante esa idea también. Bueno, algunos efectos de los proyectos A+S en la comunidad del territorio. Bueno, se potencia la participación ciudadana en la dignificación de los espacios urbanos del territorio y el empoderamiento de vecinos y vecinas, ¿ya? Se sienten escuchados, sienten que las problemáticas que ellos vivencian son importantes, a otros les importan, y podemos co-construir en ese camino, en esa solución, o en esa co-transformación. Se sienten acompañados en nuevos aprendizajes por parte también los estudiantes, en este caso, de los socios comunitarios, y también aparece el efecto emocional motivador en los aprendizajes de las emprendedoras. ¿Ya? Hay un vínculo ahí que se va generando y potenciando desde ambas partes, digamos. Aspectos a mejorar: también aparece el tema de la temporalidad, la fortaleza, ¿cierto?, en el compromiso, la fortaleza del compromiso de los docentes, la capacidad de autogestión, ¿cierto?, de los y las estudiantes. Hay elementos que ahí aparecen también y que los socios comunitarios en cierta medida visualizan, que por una parte plantean como positivo la autogestión. Los chicos comienzan a pensar cómo resolver ciertas problemáticas, y por otro lado también ejercicios de gestión por parte de los mismos estudiantes. Bueno, y ahí viene una retroalimentación en el fondo de ambos grupos. Bueno, y por último, la extensión de estos proyectos en el territorio. Siempre lo señalan como algo que no nos dejen, digamos. Es interesante, pero por este trabajo que se realiza de manera colectiva. Bueno, algunas conclusiones. Se conjuga una triada de la participación, ¿cierto?, entre docentes, socios comunitarios y estudiantes, que se traducen en tres elementos que al menos nosotros quisimos visualizar. En una docencia contextualizada, la importancia de situar lo que enseñamos o lo que trabajamos en el aula, ¿cierto?, con la realidad, con el territorio. En el caso, por ejemplo, de asignaturas como ética, en el caso, ¿cierto?, de teoría de la organización, que son asignaturas justamente en las que se trabaja este vínculo con el otro. ¿Qué significa reflexionar con otros, por ejemplo, alguna problemática de la organización o alguna problemática ética?
¿Ya? En este sentido, entonces, hemos querido nosotros desde las asignaturas que realizamos, ¿cierto?, visualizarlas o enfocarlas en la clave, ¿cierto?, o en clave de responsabilidad social, lo cual se vincula con el proyecto, ¿cierto?, o el sello valórico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Otro elemento que consideramos importante, es la vinculación bidireccional, que tiene efectos en la formación ciudadana y solidaria de los estudiantes, armonizada con las acciones de los socios comunitarios y los docentes. Es interesante ir potenciando estas relaciones. Otro elemento, una investigación, acción socialmente responsable, tiene efectos en quienes la realizan, contribuyendo a la reflexión frente a estas realidades, y cómo ellas son favorables en su quehacer, le da un sentido de mejora, ¿cierto?, en el aula. Como hablaba Loreto en un principio, ¿cierto?, acerca de estas reflexiones, en cierta medida va refrescando también nuestro quehacer en el aula. Se hace, digamos, se transforma en un aprendizaje más vivencial, y también se realizan procesos de horizontalidad entre estudiantes y académicos. Bueno, también eso se va potenciando. Es posible entonces concluir que la metodología aprendizaje y servicio contribuye a la identidad que se manifiesta, ¿cierto?, en la praxis del sello valórico PUCD. Es decir, esta teoría, digamos, este deber ser, de alguna manera cobra sentido, cobra vida en las tareas que vamos realizando poco a poco. Bueno, lo anterior entonces, ya como cierre de nuestra ponencia, invita al compromiso social corporativo de los y las docentes, que transforma la formación en responsabilidad social, en un asunto complementario en uno fundamental y curricular. Se trata de conjugar desde la perspectiva de la formación y la rigurosidad académica una docencia que emerge como un espacio de servicio, formación valórica, aprendizaje y resignificación de la responsabilidad como estilo de vida y de las buenas prácticas con el mundo real donde se ejerce la profesión. Otro elemento importante es de este trabajo, ¿cierto? Se releva, ¿cierto?, la importancia de una docencia situada, asumida, ¿cierto?, desde la perspectiva de la responsabilidad social en la formación de los y las estudiantes, estableciendo una estrecha relación entre la teoría y la praxis o la práctica en el mundo real, en el territorio. En el que aparecen estos conceptos, ¿cierto?, de co-transformación, co-creación. Bueno, y se puede decir que la afirmación del socio comunitario nos interpela como institución a vivir una reciprocidad propia de la formación, la investigación y la vinculación con el medio socialmente responsable. Este ha sido nuestro trabajo y la presentación de lo que podemos compartir en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las tres, Carmen, Loreto, Natalia, por su ponencia. Desde luego, ¿no?, abordan este tema desde el aprendizaje, servicio y cómo podemos en esa reciprocidad, en esa bidireccionalidad que resulta muy interesante, ¿no? El poder conocer, pues, cómo los alumnos se van dando cuenta de esa capacidad de impacto que tienen y que esto puede ayudarles, ¿no?, a dirigir su actividad profesional, o del que nos ayuda a dar ese contexto en las materias, en el aprendizaje que estamos buscando generar en nuestros alumnos, y al final, como lo comentan, pues que ayuda perfectamente a ir generando esa identidad que como una institución de educación superior se persigue. Muchísimas gracias por esta ponencia, y vamos a la última de nuestra mesa de responsabilidad social universitaria, la cual está a cargo de Elga Gorasek, Luis Moreno Garzón y Vanessa López Dabuán, de la Universidad Santo Tomás de Colombia, con el título Estado del Arte, marco teórico de los principios para la educación responsable en gestión, PRIME. Adelante, tienen 15 minutos para su ponencia. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias al Congreso por aceptar nuestra participación y a la doctora Lorena por todo el apoyo brindado. Nosotros somos un equipo que hace parte del proyecto institucional
un macroproyecto en torno a responsabilidad social universitaria en la Universidad Santo Tomás de Colombia. En esta ocasión venimos a presentarle el segundo proyecto de los 20 que tenemos. Este lo desarrollamos con Vanessa Verónica López, que es nuestra estudiante de pregrado, y el profesor Luis Fernando Moreno Garzón, quien es experto en responsabilidad social. Bueno, en una primera parte les contamos que nosotros, pues en este segundo documento, les vamos a evidenciar el estado del arte de los principios para la educación responsable en gestión y les vamos a contar que estamos todavía en proceso. Ya van a ver por qué. Entonces, primero definimos pues metodología, el enfoque cualitativo es del doctor Hernández Sampieri y otros, donde lo que nosotros nos ubicamos fue en la realidad de un contexto, cómo suceden las cosas, cómo se detectan, se interpretan los fenómenos y identificamos los actores que nosotros tomamos los parámetros de GRI y PRIME para hacer el mapeo de los stakeholders. Y además tratamos de afinar nuestra pregunta de investigación, por eso no la evidenciamos al principio. Este estudio es descriptivo porque se basa en las realidades y en los hechos. Y además, pues esas características las tratamos de interpretar e identificar fenómenos, que es lo que nosotros queremos, crear nuestro propio modelo multicampus de la Universidad Santo Tomás en torno a la responsabilidad social universitaria. Entonces, este modelo tiene dos aristas principales. La primera es teoría y la segunda es metodología. Entonces, ¿cómo nos vemos y qué es lo que hacemos? En el documental, entonces, el análisis que hicimos en una primera instancia fue documental que nos condujo a un análisis triangular, que lo van a ver, y iniciamos con una revisión de literatura desde la perspectiva de Clary Osman, que pues es lo que hacemos todos en este tipo de investigaciones. Entonces nosotros iniciamos haciendo la búsqueda en nuestra revisión bibliográfica de todos los documentos existentes en inglés. Entonces ustedes se dan cuenta que tenemos cifras bastante representativas. Entonces en una base de datos 180, en otras 100, en Gestor 50.839, en Springer 300, en Google Académico 21.400. Entonces ahí ya nos daba un total muy grande. Empezamos a delimitarlo en tiempo, 2019-2021, ya nos dieron 22.893. Cuando hicimos la búsqueda en español en las mismas bases de datos, nos encontramos con 22.526. Empezamos a delimitar el problema y decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a delimitar? Entonces nos posicionamos en todo lo que es la identidad institucional y lo vimos desde la antropología atomista. Ahí nosotros tenemos la perspectiva de Tomás de Aquino, a donde él identifica que el hombre es una integración entre alma y cuerpo. Por lo tanto, nosotros tenemos algo que él denomina potencias, que es la capacidad humana. Y esa capacidad humana está pues directamente desarrollada está directamente articulada con lo que nosotros conocemos como psicología del desarrollo, que es todo lo locomotriz, vegetativa, que es el comer, el hacer ejercicio, la sensitiva, que es cómo lo pasado se hace presente, la apetitiva, que es todo lo creativo, y lo intelectual, que es la voluntad de la razón. En este contexto, él identifica en sus obras que nosotros como seres humanos y como hombres tenemos algo que él denomina libre albedrío, porque nosotros podemos decidir si nos vamos por la verdad y el bien o si nos vamos por el mal o los vicios. Entonces, él toma que el bien nos lleva a la verdad, pero el bien lo toma como virtudes y el mal como vicios. Entonces, nosotros elegimos por cuál arista nos vamos, qué decisión vamos a tomar. El hombre tiene sus potencias, que son las 5 que les acabo de enunciar, y esas 5 se evidencian en los actos, en lo que nosotros hacemos, y esos actos se convierten en hábitos. Los hábitos malos, que son los vicios, pues son la envidia, la rabia, todos esos vicios que ahí no vamos a centrarnos, nos vamos a centrar en las virtudes, que es lo que nosotros queremos y lo que hacemos en todo el proceso. Entonces, las virtudes morales, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Las intelectuales, que hace parte de todo el plan de estudios, la malla curricular, y lo vemos como un enfoque institucional, y las especulativas, que va en torno a la sabiduría, la ciencia y la inteligencia, y las prácticas, que es como nosotros inventamos, somos creativos y somos capaces de transformar.
Desde esta perspectiva, entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo aterrizamos a la parte de nosotros? Estamos en la Facultad de Administración de Empresas, en pregrado, maestría y especializaciones. Entonces, nos ubicamos en el modelo de gestión del conocimiento del Intellectus de medición, creado en el 2011. ¿Por qué nos basamos en este modelo de gestión del conocimiento? Porque tiene una característica que es sistémico, que es abierto, que es flexible, que es adaptativo y que es dinámico. No les voy a decir cada una de estas, o si no, no me alcanza el tiempo. Aquí está el modelo. Este modelo lo diseñó Flores en el 2016. Es muy interesante porque esta gestión de conocimiento se centra en el capital, y ese capital está dividido en el capital estructural. Ese capital estructural tiene dos aristas, que es el capital organizativo y el tecnológico. Entonces es muy actual con todo el tema ahorita de aplicación de TICs en el aula y la aceleración que tuvimos que hacer en el 2020. El capital relacional, que tiene las otras dos, que es el capital de negocio, porque a pesar de ser una institución de educación superior, nosotros tenemos que tener un punto de equilibrio, y si logramos los excedentes mejor, porque podemos mejorar nuestra calidad y eso redunda en diferentes elementos. Y el capital social, que pues son nuestros aportes no solamente internos, sino externos. El capital humano y el capital intelectual, que nosotros lo relacionamos directamente con nuestro modelo de responsabilidad social. Cada uno de estos capitales debe tener tres elementos, tres componentes, perdón, que son los elementos, las variables y los indicadores para poderlos medir. Esta estructura la relacionamos con lo que son los informes GRI y los informes PRIME y los principios de pacto global. Entonces están directamente relacionados. Ya en la administración por valores, porque todo esto que les acabo de decir está liderado por personas, y las personas deben tener claramente por dónde están definidos. La alta dirección siempre está en cabeza de los padres, y pues ellos tienen toda su formación tomista. Ahí tenemos como todos los elementos claramente establecidos. Ya al nivel de directivos, entonces tenemos que unir no solamente lo tomista, porque nosotros tenemos de libertad, podemos ser católicos u de otras religiones. Entonces, la administración por valores, tomamos ese elemento. Y en ese elemento debemos manejar un comportamiento ético directamente relacionado con la RCU, compromiso permanente, solucionar problemas, y además la relación, que debe ser transparente, fluida, debemos aportar al tejido social y debemos articularlo con los grupos de intereses. Acá pues les anotamos los referentes teóricos. Y ya para las etapas de esa dirección por valores está muy articulado con todo lo que es nuestro sistema de gestión de la calidad educativa que tenemos en la universidad, que es el propósito, los valores, la misión y la estrategia. Ya yendo pues más hacia las etapas de la dirección, tomamos estos tres autores porque ellos se centran en el compromiso organizacional. Es decir, si nosotros no lo queremos hacer, pues no va a tener logros así se haga en un espacio académico, sino del espacio académico vamos a permear toda la malla curricular de un programa, de la facultad y de la institución, pero igualmente tiene que ser en doble vía. De la institución empieza a bajar. Entonces, por eso volvemos a tomar el elemento ético-social con la honestidad, la integridad, el respeto, la responsabilidad, la transparencia, pero además debemos ser eficientes, eficaces, tener calidad, excelencia y rentabilidad. Y la comunicación permanente con los stakeholders, porque eso nos va a permitir que lo planeado lo podamos aplicar. Ya en la dirección por valores, pues aquí hay unos elementos que toman Dolan y Altman en el 2012, que los compartimos, en especial todo lo que tiene que ver con el respeto hacia los demás y el trato justo. Ya después de identificar todo eso, dijimos, bueno, vamos a ubicarnos otra vez en lo cualitativo. ¿Qué nos dice lo cualitativo? Nos ubicamos en una realidad de contexto. ¿Cuál es nuestra realidad de contexto? Las universidades, la filosofía de identidad institucional, porque no todas actuamos igual, el pacto global, GRI y PRIME, que son como los elementos constantes que identificamos dentro de la literatura consultada. Ya al nosotros con estos elementos migrar la información, encontramos que el 80% no cumplía con estos elementos que nosotros tomamos, entonces nos queda un 20% que son 9.000 textos, pero analizar 9.000 textos todavía era pues algo muy fuerte. Entonces lo que hicimos fue tomar las realidades. Entonces eran los pasos de implementación, ver dentro de esos 9.000 a través del software Atlas T,
tomamos la etapa y la frecuencia, es decir, dentro de toda la estructura, cómo se maneja. Y en el Prime tomamos la política y la evidencia. Esto no se los voy a explicar. Lo que hicimos fue en esta parte de etapa y frecuencia, fue ver los pasos que nosotros tenemos que desarrollar para aplicar el GRI. Y en la segunda tomamos los principios de Prime y cómo se están. Es una lista de chequeo y empezamos a revisar los documentos en estructura, si cumplía o no cumplía, y los programamos. Hicimos por juicio de expertos, 3 personas, 10 documentos y después ya programamos. Para tener como resultado este instrumento de recolección, que tomamos la teoría, que ya se las explicamos, que es la teoría donde analizamos el capital estructural, relacional e intelectual, pero además lo enfocamos a todo lo que es la estructura teórica y metodológica para tener nuestra base y poder crear, y la implementación y la continuidad. Ahí hacemos un análisis simple de similitudes y diferencias para la institución, para el programa y las personas, que va con relación directa, como les decía, que es vertical, de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero también de derecha a izquierda, porque el centro es la responsabilidad social universitaria. En este momento nos encontramos haciendo una validación con un sistema de información que se llama RefMan, que se hace un análisis que se denomina meta-análisis, se utiliza para salud. La dificultad que tenemos es que solamente podríamos consultar los informes que tiene ese programa, que es lo positivo, que nos desarrolla todo lo que es la revisión sistemática de literatura desde los metadatos, es decir, que todo lo que nosotros les acabamos de enunciar lo podemos programar y nos sale el resultado cuantitativo y cualitativo. En esa etapa estamos, pero hasta este momento, ¿qué podemos concluir? Lo primero es que Pacto Global ha liderado todo el proceso de Prime, que son los principios para la educación responsable, que la mayoría de los estudios que nosotros analizamos están enfocados es al programas de administración y de negocios, no a la institución. Son una minoría, que no todos los países lo abordan y que se está desarrollando a partir de redes. Entonces, ese ecosistema se está dividiendo y se está generando trabajo en redes a ver si se reactiva. Y pues los informes lo que buscan es la transparencia de la información y aplicar y evidenciar todos los principios, pero termina siendo una evidencia política, no práctica. Aquí hay unos referentes bibliográficos. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme demorado más del tiempo. Muchísimas gracias, gracias por la exposición. Sin duda también un análisis interesante y que pues esperamos poder conocer más adelante, ¿no?, los resultados a los cuales lleguen, porque para todas las escuelas de negocio, las universidades que estamos adheridos a Prime, sin duda será una aportación muy valiosa a este trabajo que están haciendo ustedes desde la Universidad Santo Tomás en Colombia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esta última ponencia concluimos nuestra segunda mesa de responsabilidad social universitaria. Quiero agradecer a cada uno de los ponentes que nos acompañaron en esta sesión, también a los asistentes que estuvieron. Tuvimos presentaciones interesantísimas que nos hablan justamente sobre la relevancia que tienen para las instituciones de educación superior la responsabilidad social, pero no una responsabilidad social teórica, sino una responsabilidad que se viva en el día a día, que parta pues de nosotros como integrantes de esa comunidad, ¿no?, como docentes, pero también en la cual se involucre a los estudiantes, ¿no?, que al final son los que nos hacen ser una universidad y que nos permiten tener esta proyección, este acercamiento con la comunidad, con los territorios, con las localidades en las cuales nos estamos desarrollando. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por su participación en este 14º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social, y les pido nada más si prenden un momentito su cámara para tomar una foto de recuerdo, ¿no?, para los ponentes que nos acompañaron. Y a la cuenta de 3 tomo la captura. 1, 2, 3.
Pues muchísimas gracias y los invito a todos a que continúen con el programa que tenemos en este congreso. Vamos ahora justamente con la última de nuestras sesiones, que es la entrega de los premios Anáhuac a la Responsabilidad Social 2021 y la ceremonia de clausura de este congreso, que sin duda pues nos ha abierto muchísimas preguntas, interrogantes, temas en donde seguiremos reflexionando, analizando y esperemos hacerlo junto con todos ustedes, junto con cada una de las universidades que ustedes representan, sus alumnos, los investigadores, todos los docentes que están detrás de estos grandes equipos de trabajo con los que seguramente ustedes están trabajando. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.